Bienvenidos a esta tercera sesión dedicada al esquema XML en la cual veremos los tipos de datos complejos. Un tipo de dato complejo se distingue principalmente por el hecho de contener atributos. También se consideran tipos de datos complejos aquellos que contienen a su vez otros elementos. Según el tipo de contenido o lo que llamamos modelo de contenido, podemos diferenciar tipos complejos que contienen elementos y atributos, tipos vacíos que únicamente contienen atributos, tipos que contienen texto y atributos, mixtos que contienen texto, elementos y atributos, y el formato any en el cual se permite cualquier cosa. A la hora de declarar un tipo complejo dentro de un esquema tenemos dos opciones. La primera opción es declarar el tipo de datos dentro del propio elemento que lo contiene, y la segunda opción es declarar primero el tipo de datos dándole un nombre simbólico y a continuación declarar el elemento haciendo referencia a ese nombre simbólico. La ventaja que tenemos con esta segunda opción es que si tuviéramos más de un elemento con el mismo tipo de datos complejo, pues solamente tendríamos que hacer una vez la declaración del tipo de datos, pasando a partir de ese momento a referenciar en todos y cada uno de los elementos que fueran de ese tipo. En el siguiente ejemplo vemos una declaración de tipo incrustado en el cual tenemos el elemento nombre y dentro del elemento se realiza la definición del tipo de datos sin darle ningún nombre. Esto significa que si a continuación tuviéramos otro elemento con exactamente el mismo tipo de datos, deberíamos volver a realizar toda esta definición del tipo de datos. Bien, la otra alternativa a la hora de definir un tipo complejo sería la que vemos en la diapositiva de la pantalla, es decir, primero realizaríamos la definición del tipo complejo dándole un nombre a dicho tipo y a continuación definiríamos el elemento o elementos que pertenecen a dicho tipo referenciando el tipo. Existiría una tercera posibilidad que sería declarar el elemento como hemos visto en la diapositiva anterior, con el tipo incrustado, y posteriormente declarar referencias a ese elemento. Para poder hacer uso de esta posibilidad última que hemos comentado, es decir, referenciar a un elemento ya existente, el elemento tiene que haber sido declarado de manera global, es decir, tiene que colgar directamente de la declaración del esquema. La forma de realizar esta declaración sería la que vemos a continuación, es decir, por un lado declararíamos el elemento con todo el tipo definido interiormente y posteriormente podríamos definir referencias a ese elemento. Como ya hemos mencionado, la única limitación que tenemos en este caso es que para poder utilizar esas referencias, las referencias se tienen que hacer de manera global, es decir, colgando directamente del esquema. Si queremos pasar esta limitación, entonces tendremos que utilizar la declaración de tipo con nombre. En el DTD vimos que el control de la cardinalidad se podía hacer mediante los caracteres de interrogante y asterisco, pero que la limitación que teníamos es que únicamente podíamos tener 0, una o infinitas repeticiones. En el esquema podemos hacer control de la cardinalidad mediante los atributos min_occurs y max_occurs, que nos indican el mínimo número de ocurrencias y el máximo número de ocurrencias de cada elemento. Por defecto, si se omite, cada uno de los valores es 1, pero podemos indicar cualquier valor que queramos. Por ejemplo, indicar un máximo de 5 referencias. Si utilizamos el valor unbounded, quiere decir que el elemento puede repetirse de manera infinita. En el DTD vimos que era posible controlar valores por defecto para los atributos y valores predeterminados,
pero que no era posible para los elementos. En el esquema sí que es posible indicar si se quiere un valor por defecto para un elemento o que un elemento tenga un valor fijo. Una posibilidad que teníamos en los DTDs y que también encontramos en el esquema es la posibilidad de hacer referencia a grupos de elementos. En el esquema se hace mediante la etiqueta group y en el DTD se hacía mediante entidades paramétricas. La forma de referenciar posteriormente esto es utilizando el atributo ref. Tal y como hemos mencionado en las primeras diapositivas cuando hemos hablado de los modelos de contenido, solamente los tipos complejos de datos en el esquema pueden contener atributos. Estos atributos se declaran en la definición del elemento siempre al final. Los atributos no pueden tener a su vez atributos hijos y siempre serán de un tipo simple, no podemos tener atributos de tipos complejos. La declaración de atributos, aunque se haga en un orden determinado, no impone un orden de uso a la hora de su utilización. A diferencia de lo que ocurre con los elementos, en los atributos no es posible especificar cardinalidad, es decir, cada atributo aparece una única vez como máximo dentro de cada elemento. Lo que sí que se puede hacer, tal y como pasaba en el DTD, es especificar si el atributo es obligado para utilizar, si es opcional, cosa que si no se especifica por defecto es opcional, o si es un atributo prohibido. Este atributo prohibido puede tener sentido cuando estemos haciendo herencia de elementos y queremos que en un tipo heredado un atributo no sea posible utilizarlo. Y al igual que pasaba con el DTD, para un atributo podemos especificar valores por defecto y también podemos especificar valores fijos. Y al igual que pasa con los elementos, también podemos definir grupos de atributos para posteriormente facilitar la reutilización. Para definir tipos de datos complejos que están a su vez formados por otros elementos, utilizamos la palabra clave sequence. La palabra clave sequence nos permite indicar un grupo de elementos que deben aparecer en secuencia. Esa secuencia debe ser ordenada, es decir, deben aparecer en el mismo orden en que se ha definido. Una segunda posibilidad que tenemos para construir tipos de datos complejos es utilizar la cláusula choice, que nos permite, en vez de utilizar una secuencia de elementos, elegir uno de los elementos que tengamos dentro de la cláusula. Por ejemplo, en este caso podríamos especificar la dirección postal, que es nuestro tipo complejo, como una dirección o como otro tipo más completo, que sería la dirección completa. Una última posibilidad es utilizar la cláusula all, en la que estamos definiendo una secuencia, pero esta secuencia no tiene que aparecer con un orden determinado, sino que pueden aparecer los elementos en cualquier orden. La única restricción es que no pueden aparecer repetidos. Las cláusulas sequence y choice pueden combinarse para crear nuevos tipos complejos en la forma en que se quiera. La única limitación es que no se pueden combinar con la cláusula all. Además, a las cláusulas sequence y choice se le pueden añadir los atributos de cardinalidad min-occurs más occurs. Se pueden también definir grupos utilizando las cláusulas sequence y choice, y a esos grupos también se les pueden definir atributos de cardinalidad. Una vez hemos visto todos los elementos de los que disponemos para poder construir los tipos complejos, vamos a ver los diferentes modelos de contenido. El primer modelo de contenido es el modelo en el que tenemos elementos y atributos, y la forma de construir un tipo complejo
con este modelo de contenido sería definir en primer lugar los elementos que tiene que contener el tipo, ya sea en secuencia, en choice o en la combinación que estimemos, y a continuación definir sus atributos. El modelo de contenido mixto nos permite tener en un mismo elemento elementos hijo, texto y atributos. Para hacer uso de este modelo de contenido especificamos el atributo mix con valor true y siguiendo el mismo esquema que hemos visto en el elemento anterior, primero definiríamos la secuencia o secuencias de elementos y a continuación los atributos si los hubiera. Un ejemplo de modelo mixto lo tendríamos aquí, en el cual tenemos el elemento nombre, que es de tipo texto, y su definición XML sería el elemento texto, que contiene, como bien dice su nombre, texto, y dentro de él podemos encontrar a su vez elementos hijo pertenecientes al choice que hemos visto, que pueden ser itálicas, negritas o subrayados. Cada uno de ellos pueden aparecer un número ilimitado de veces. El modelo de contenido solo texto es un modelo que no admite elementos hijo, pero admite texto y atributos. Por ejemplo, una dirección en el cual especificaríamos la dirección como una extensión del tipo texto de la cadena y tendría un atributo que sería el código postal. Este tipo de tipo complejo es un tipo complejo de contenido simple. Es contenido simple porque no contiene elementos hijos. El modelo de contenido vacío es similar, pero en este caso únicamente tenemos atributos, no tenemos ni texto ni elementos hijos. Una definición, por ejemplo, de un modelo vacío. Y el modelo ANY, que es el modelo de contenido genérico, en el cual indicamos que podemos tener cualquier contenido. Este modelo obviamente no es aconsejable, ya que lo que buscamos con el esquema y con el XML en concreto es tener sintaxis estricta y no relajada, como sería en este caso. Para terminar con la definición de tipos complejos, vamos a ver el valor nulo y la herencia de tipos complejos. El valor nulo es un valor que se supone indefinido y es diferente de lo que podría ser una cadena vacía, que es un valor, pero no contiene texto, pero sí es un texto vacío. El valor nulo simplemente sería ausencia de valor. Por otro lado tenemos el tema de la herencia. A esto lo único que hace referencia es que a la hora de definir un tipo complejo yo puedo tomar como base otro tipo complejo, tal y como vemos en este ejemplo, para a continuación extenderlo añadiéndole el elemento, elementos o atributos que consideremos necesarios. Podemos ver aquí un ejemplo de tipo complejo datos persona en el cual cogemos un tipo base, le añadimos dos atributos adicionales.